Desde el día en que nació con piel blanca y ojos verdes, su padre la rechazó, convencido de que no era su hija. Este rechazo la empujó hacia un oscuro abismo de drogas, llevándola al borde de una tragedia inminente. En una pequeña ciudad del Estado de México nació una hermosa niña con la piel muy blanca y de ojos claros. Su madre, feliz porque estaba sana y hermosa, decidió llamarla Clara por su color de piel. Sin embargo, su padre, un hombre machista, inseguro y muy celoso, desconfió de inmediato de su paternidad debido a su apariencia. Desde el primer día, la rechazó y nunca la quiso. Las hermanas de su padre intentaron convencerlo de que, aunque él no lo había conocido, su abuelo era rubio y de ojos azules. Sin embargo, esta explicación no cambió su actitud, su inseguridad lo mantuvo firme en su rechazo. Clara creció en una familia numerosa y completamente disfuncional, donde la violencia era común. Su padre, un hombre rígido y alcohólico, empeoraba aún más la situación. Desde niña, Clara solo recuerda el constante rechazo y el odio de su padre hacia ella. A su corta edad no entendía por qué su padre la golpeaba de manera diferente a la de sus hermanos. Ella veía el coraje y la rabia con la que ella era maltratada. Sus insultos eran más hirientes, sus castigos más severos, y su mirada era de total desprecio, algo que jamás ha podido olvidar. La madre de Clara, preocupada por los maltratos del padre, la protegía y consentía más que a sus otros hijos. Sin darse cuenta, Clara se convirtió en su preferida, recibiendo un trato especial en comparación con sus hermanos. Esta diferencia era evidente para todos, ya que la madre no podía ocultar su preferencia por ella, generando conflicto en su hogar. Esto provocaba el resentimiento de sus demás hijos, quienes le recriminaban todas las atenciones que daba a Clara. Sentían que la preferencia hacia ella era injusta y muy notoria. Sin embargo, la madre veía en Clara a una niña necesitada de amor, intentando compensar con su afecto todo lo que el padre no le brindaba. Su dedicación especial hacia Clara solo aumentaba las tensiones familiares. Debido al maltrato y rechazo por parte de su padre, Clara creció con mucho miedo e inseguridad. A tal grado que, a los 6 años, se escondía debajo de su cama para tomar el biberón que su madre le daba, a pesar de su edad. Cuando había visitas en casa, corría a esconderse debajo de la cama, ya que ese siempre fue su refugio cuando se sentía vulnerable por el maltrato recibido. Sin embargo, el padre siempre encontraba una excusa para insultarla. Uno de los eventos que Clara jamás olvidaría ocurrió al finalizar la secundaria. Con el permiso de su madre, fue con sus amigas a la comida de fin de curso. Sin embargo, cuando su padre se enteró, se enfureció de manera descontrolada, ya que le había prohibido asistir. A pesar de que Clara había actuado con la aprobación de su madre, su padre no toleró lo que consideró una falta de respeto a su autoridad. Y claro que él no iba a dejar pasar esa falta intolerable. Con una calma alarmante, preparó el castigo para Clara. Dejó remojar una cuerda de lazo durante horas, asegurándose de que estuviera bien empapada. Luego la colgó y esperó con paciencia a que Clara regresara a casa. La atmósfera en el hogar se volvió tensa, todos sabían que el castigo iba a ser despiadado. Horas más tarde, cuando Clara llegó, su padre la golpeó sin piedad. A pesar de que el dolor era insoportable, Clara nunca lloró, solo apretaba los puños con todas sus fuerzas y soportaba el castigo. Su padre, presionado por los gritos de la madre y los hijos, diciéndole que la dejara, que era demasiado, que ya era suficiente, por fin dejaba de golpearla y le decía con mucho coraje: «Esto es para que aprendas, que a mí nadie me ve la cara de estúpido». La brutalidad de su castigo era su manera de imponer su autoridad. Clara, profundamente dolida, solo lo miraba directo a los ojos sin decir nada, y el hecho de que su hija se atreviera a desafiarlo de esa manera, y que él no pudiera doblegarla como deseaba, lo encolerizaba aún más. Por eso, en cada oportunidad, le repetía que no era su hija y la agredía con dureza. Aunque Clara soportaba el maltrato físico, lo que más la hería era la manera como la miraba. Esas miradas la hacían sentir pequeña e insignificante. Dado que Clara ya había completado la secundaria, su madre pensó en enviarla a estudiar a la capital para alejarla del maltrato de su padre. Al plantearle la idea a su esposo, este no mostró ninguna objeción, al contrario, expresó su habitual desprecio hacia Clara.
Entre más lejos esté de mí, mucho mejor, dijo con frialdad. La decisión de enviarla a otro lugar a estudiar le encantó a Clara. Clara nunca había salido del lugar donde creció ni estado lejos de su madre, y sabía que iba a ser difícil, pero prefirió eso a seguir soportando las agresiones de su padre. Decidió estudiar una carrera comercial con el objetivo de terminarla rápidamente. Quería conseguir un trabajo lo antes posible y empezar a ahorrar dinero. Su plan era claro: reunir suficiente dinero para poder irse a Estados Unidos. Por esta razón, ella quiso estudiar en una academia bilingüe. Clara estaba segura de que podría alcanzar su verdadero potencial y demostrarle a su padre su valor. Veía en esa oportunidad un nuevo comienzo, lejos del desprecio y la violencia que había sufrido. La idea de iniciar una nueva etapa lejos de su padre le daba fuerza y esperanza para seguir adelante. Finalmente, Clara completó su carrera técnica y comenzó a trabajar, dedicando un año a ahorrar dinero para su futuro. Su meta era reunir lo suficiente para la visa, el pasaje y los gastos iniciales necesarios para mudarse al extranjero. Mientras tanto, investigaba y buscaba oportunidades laborales en Estados Unidos. Clara se sentía motivada y determinada, enfocada en dejar atrás todo lo que la lastimaba. Y llegó el día de partir. Con temor, pero también con mucha determinación, Clara se aventuró a cumplir su sueño de ir a Estados Unidos. Partió con la seguridad de que regresaría triunfante, aunque su padre siempre le decía que no era nadie y que nunca lograría nada. Clara estaba decidida a demostrarle lo contrario. Con esta firme resolución, se embarcó en un nuevo capítulo de su vida, llena de esperanza y propósito. Cuando Clara llegó a Estados Unidos tuvo que trabajar de inmediato, para poder cubrir sus gastos, ya que no llevaba lo suficiente, además quería ahorrar todo lo que pudiera. Aunque ya había intentado buscar trabajo desde México, aún con su nivel académico no pudo encontrar nada, así que limpiaba casas, oficinas y hoteles. Era muy pesado para ella que no estaba acostumbrada a ese tipo de esfuerzo. A pesar de las dificultades que enfrentaba, no se desanimaba, pues estaba decidida a alcanzar sus metas. Guardaba cada dólar que ganaba en su modesta habitación, ya que, al ser inmigrante ilegal, no podía abrir una cuenta bancaria. A pesar de las largas y agotadoras jornadas, Clara mantenía una actitud positiva. Sabía que cada sacrificio la acercaba más a realizar su sueño. Aunque enfrentaba mucha discriminación, ella nunca flaqueaba. Pero todo se vino abajo cuando el hijo de su casera le robó los ahorros que había acumulado durante mucho tiempo de duro trabajo. Clara se sintió profundamente traicionada y derrotada, ya que había puesto su esperanza y esfuerzo en esos ahorros. La pérdida fue devastadora, dejándola sin recursos y sin saber cómo seguir adelante. Después de enojarse, gritar y maldecir, Clara intentó calmarse para pensar en sus opciones. Caminó durante horas, analizando su situación y considerando todas las alternativas. Se encontraba sin dinero y sin un lugar donde vivir, ya que la casera la echó después de que acusara a su hijo de robo. Desesperada, Clara se enfrentó a una decisión muy difícil: regresar a su país de origen o seguir luchando. Pero Clara no quería darse por vencida. Esa noche, se refugió del frío en una estación de autobuses, buscando un lugar seguro para descansar. Mientras pasaba la noche allí, Clara repasaba mentalmente todas sus opciones, intentando encontrar una solución a su problema. Finalmente, agotada, se quedó dormida, aún buscando una salida a su difícil situación. Al día siguiente, Clara, impulsada por una mezcla de desesperación y una chispa de esperanza, tuvo una idea. Con valentía, se dirigió a las oficinas que limpiaba cada tercer día. Buscó a la jefa del departamento de informática, una mujer que siempre la había tratado con amabilidad y respeto. Esta actitud le dio a Clara la confianza necesaria para acercarse a ella. Con nerviosismo, Clara le explicó su difícil situación, esperando recibir algún consejo o ayuda. Para sorpresa de Clara, la mujer se conmovió al escuchar su historia. Había visto a Clara trabajar duramente, considerándola una empleada honrada y respetuosa. Lamentando lo sucedido, le ofreció un lugar en su casa, asegurándole que no tenía de qué preocuparse. Clara, aliviada y agradecida, aceptó la oferta con mucha emoción. Esta ayuda inesperada le dio fuerzas para enfrentar su difícil situación.
Clara estaba verdaderamente sorprendida, incapaz de creer que después de tanto sufrimiento había encontrado a alguien tan generoso. Profundamente conmovida, le agradeció de todo corazón por la oferta de ayuda. No dudó en aceptar de inmediato, viendo en esta oportunidad una luz en medio de su oscuridad. La amabilidad de la mujer le devolvió algo de esperanza y fe en las personas. Bajo el amparo de su nueva jefa y arrendadora, Clara fue instruida en todos los aspectos del manejo de la oficina. La única condición que le impuso fue continuar con sus estudios de inglés, lo cual Clara aceptó encantada. Al regresar del trabajo, dedicaba cada momento libre al estudio del idioma. Esta oportunidad le permitió crecer poco a poco profesionalmente y mejorar sus habilidades. Clara estaba decidida a aprovechar al máximo esta nueva etapa de su vida. Una vez que dominó el inglés, Clara se convirtió en la asistente personal de su jefa, ganándose su confianza y respeto. Este logro le hizo sentir que estaba cada vez más cerca de alcanzar su objetivo. Con cada nueva responsabilidad, Clara demostraba su dedicación y habilidad. La confianza en sí misma creció. Esta etapa representó un momento crucial en su vida personal. Clara continuó ahorrando con el objetivo de regresar a su país algún día. Seguía viviendo en casa de su jefa, quien se había convertido en una buena amiga y confidente. La relación entre ambas se fortaleció con el tiempo, brindándole a Clara un apoyo invaluable. Mientras tanto, Clara seguía trabajando diligentemente y mejorando sus habilidades. Esta estabilidad le permitió planificar su futuro con más claridad y esperanza. Después de unos años, Clara regresó a su país sintiéndose profundamente satisfecha con sus logros. Había superado muchas dificultades y regresaba con más confianza en sí misma. Su regreso simbolizaba el final de un capítulo importante en su vida, lleno de crecimiento y aprendizaje. Clara estaba orgullosa de todo lo que había alcanzado, tanto a nivel personal como profesional. Gracias a su dominio del inglés, consiguió un trabajo aún mejor. Ahora, su objetivo era claro: quería tener su propio negocio. Aspiraba a ser su propia jefa y no depender de nadie más. Con determinación y una visión clara, se propuso alcanzar sus sueños empresariales y construir un futuro independiente. Sin embargo, durante ese tiempo conoció a Javier, el jefe de recursos humanos en la empresa donde trabajaba. Comenzaron a salir y con el tiempo, se enamoraron. Su relación floreció, y ambos encontraron en el otro un apoyo invaluable. Juntos, enfrentaron nuevos retos y se apoyaron mutuamente en sus respectivas metas y aspiraciones. Tiempo después, Clara quedó embarazada, y Javier, emocionado por la noticia, le propuso matrimonio. Sin embargo, ella lo rechazó, consciente de que su padre esperaría que se casara para evitar la deshonra de ser madre soltera. Clara, en un acto de desafío, decidió no casarse, sabiendo que esto lo decepcionaría profundamente. Su decisión fue una forma de expresar su resentimiento hacia él, priorizando más la reacción de su padre que sus propios intereses. Cuando su padre se enteró del embarazo, reaccionó con furia. La insultó y la echó de casa, diciéndole que nunca volviera, ya que la consideraba una vergüenza. En un arrebato de ira, le gritó: «Ahora estoy seguro de que no eres mi hija, porque alguien de mi sangre no podría cometer semejante estupidez». Su rechazo fue total, como siempre. A pesar de que las palabras de su padre la lastimaron, Clara salió feliz de ahí, porque experimentó una extraña satisfacción al saber que le estaba causando algún tipo de dolor, ya que nunca lo había visto sufrir por nada. Con una mezcla de alivio y determinación se fue, dispuesta a iniciar una nueva vida con Javier. Su objetivo ahora era claro: crear una familia amorosa, llena de amor, sin insultos y maltratos, junto a Javier y a su bebé. Pero desgraciadamente, Javier también provenía de una familia disfuncional, como muchas familias de ese tiempo. Su padre, un hombre machista, y su madre, una mujer sumisa, vivían en un hogar dominado por el autoritarismo y la violencia. El padre de Javier, un estricto policía, era conocido por su rigidez y tristemente, también por su comportamiento violento, algo desafortunadamente común en aquellos días. La obsesión de su padre por el orden y la limpieza generaba constantes discusiones y violencia en el hogar. La madre de Javier pasaba el día limpiando cada rincón de la casa,
intentando evitar maltratos, pero su esposo nunca estaba satisfecho con el nivel de pulcritud que exigía. Esto a menudo derivaba en peleas, insultos y golpes. Esta dinámica familiar marcó profundamente la vida de Javier y afectó sus relaciones personales. Una vez que empezaron a convivir, Javier reveló su verdadero carácter. Su obsesión por el orden y la limpieza, un hábito aprendido de su padre, se convirtió en demandas excesivas, gritos por detalles menores y un control estricto sobre el hogar. Al principio, Clara intentó resistirse, lo que resultó en fuertes discusiones, incluso durante su embarazo. Sin embargo, poco a poco, Clara comenzó a ceder a sus exigencias para evitar más conflictos. Con el nacimiento de su bebé, la situación empeoró. Clara cayó en una profunda depresión posparto, lo que hizo que su temperamento se volviera cada vez más inestable. Javier exigió que dejara de trabajar para dedicarse exclusivamente al hogar, lo que la hizo sentir minimizada y aún más atrapada en un mundo de demandas constantes. Tenía que justificar cada uno de sus movimientos, aumentando su sensación de impotencia. Lloraba constantemente, tenía dificultades para tomar decisiones y desarrollaba celos enfermizos por cualquier mujer que se le acercara. Revisaba obsesivamente sus pertenencias, olía sus camisas y le seguía al trabajo. Los enfrentamientos con Javier se volvieron cada vez más violentos, llegando al punto en que ella terminaba golpeándolo. Clara, para escapar de tanta tensión, comenzó a refugiarse en el alcohol y las drogas. Ella pensaba que solo así podía tolerar todo lo que le estaba pasando, sentía que estaba perdiendo la cordura. Sus sueños y aspiraciones parecían sepultados bajo el peso de una relación totalmente tóxica de la cual no sabía cómo huir. No podía creer que estuviera repitiendo el ciclo de su infancia. Aunque al principio Javier no se dio cuenta de sus adicciones, las peleas y los maltratos entre ellos se volvieron cada vez más intensos. Ya no había el mínimo respeto ni siquiera hacia la pequeña, pues las discusiones y los actos violentos ocurrían delante de ella. Se insultaban, se golpeaban, se aventaban cosas, sin importarles el daño que pudieran causarle a su hija con tanta violencia. Sin embargo, ninguno de los dos era consciente de la gravedad de la situación. Con el tiempo, los efectos de las drogas llevaron a Clara a comportamientos muy peligrosos que pusieron en riesgo la vida de su hija, que ya tenía 6 años. En una ocasión, se le olvidó apagar la estufa, lo que provocó un pequeño incendio. También olvidaba darle de comer, la golpeaba sin motivo e incluso condujo drogada para recogerla en la escuela. El momento en que Clara, completamente drogada, rodó por las escaleras con su hija en brazos y estuvo a punto de costarles la vida, fue el punto de quiebre que finalmente la hizo tocar fondo y enfrentar la gravedad de su situación. Clara decidió buscar ayuda para dejar atrás ese camino autodestructivo que había tomado y del cual quería salir a toda costa. El tiempo que pasó en rehabilitación le sirvió para reflexionar sobre lo que quería hacer con su vida. Estaba profundamente arrepentida de todo lo que había hecho pasar a su hija, así que salió decidida a cambiar su rumbo. Se fue a vivir a provincia, alejándose de todo lo que le hacía daño, donde inició un negocio. Ahora buscaba la felicidad y la paz que tanto anhelaba, dando así un valiente paso hacia una vida nueva. A pesar de saber que el camino sería difícil, Clara encontraba fuerzas en el profundo amor que sentía por su hija. Poco a poco, empezó a distanciarse de Javier y de todo lo que la había llevado a esa vida que, sin darse cuenta, había construido ella misma. Este amor incondicional por su hija le dio el valor necesario para empezar a buscar una salida. Así, Clara inició una nueva etapa en su vida, poniendo todo su esfuerzo y esperanza en su nuevo negocio. Además, estaba enfocada en sanar sus heridas y crear un entorno seguro para su hija. Se dedicó a reconstruir su autoestima y a establecer una vida más saludable y equilibrada. Esta decisión marcó el comienzo de un camino hacia la recuperación y la independencia para ambas. Después de enormes esfuerzos y arduo trabajo, el negocio de Clara prosperó. Con Javier, solo mantenía contacto por asuntos relacionados con su hija. Así, comenzó el proceso de quererse y aceptarse a sí misma, buscando alcanzar la verdadera felicidad. Este camino de autodescubrimiento y autoaceptación fue fundamental para su crecimiento personal y laboral. A pesar de sus esfuerzos por olvidar el pasado, Clara no podía perdonar a su padre. Este resentimiento le impedía encontrar la paz interior que tanto anhelaba. Sin embargo,
Trabajaba constantemente para no transmitir ese sentimiento negativo a su hija, quien ya era una adolescente. Clara deseaba romper el ciclo de dolor y ofrecerle a su hija un futuro más saludable y lleno de amor. Pasaron varios años y su hija se graduó y comenzó a trabajar. En ese tiempo Clara abrió una sucursal de su negocio, ya que prosperaba cada día. Todo iba marchando muy bien, fueron tiempos muy buenos en los negocios. Clara disfrutaba de una vida como se la había imaginado cuando estaba en el extranjero, totalmente independiente económica y personalmente. Desgraciadamente, la pandemia llegó y terminó con todo. Para Clara, significó pérdidas económicas devastadoras. Como muchas personas, tuvo que cerrar sus negocios y perdió todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Su hija y su yerno, que habían iniciado un negocio con su ayuda, también tuvieron que cerrarlo perdiendo toda la inversión, dejándolos a ambos sin ingresos. Esta situación los llevó a enfrentar una realidad incierta y a esperar a que pasara la pandemia para poder buscar nuevas formas de salir adelante. Clara, con la esperanza de que pasaría pronto esta crisis, regresó a su ciudad natal para resguardarse del virus, acompañada de su hija, su yerno y sus 2 nietas. Pero desafortunadamente no fue así, la pandemia se alargó, los recursos que le quedaban se fueron agotando, y Clara cayó en una profunda depresión. No soportó ver cómo todo lo que había construido con tanto esfuerzo desapareció de esa manera. Aunque está rodeada de su familia y de sus 2 hermosas nietas, quienes son su adoración, Clara ya no es la misma mujer activa que solía ser. Dejó de caminar durante varios meses durante el aislamiento a causa de la pandemia, y aunque ha recuperado la movilidad, sigue sumida en la depresión lamentando lo que pudo haber sido y no fue. A pesar del amor y el apoyo de su familia, lucha por encontrar un nuevo propósito y superar la tristeza que siente por todo lo que perdió. Su hija, su yerno y sus nietas están atentos a su bienestar, esperando que pronto recupere completamente su salud y las ganas de seguir adelante. Desafortunadamente, Clara aún alberga en lo más profundo de su corazón un profundo resentimiento hacia su padre, un sentimiento que nunca le ha permitido ser plenamente feliz. Clara nos dice que al compartirnos su historia va a empezar de nuevo, ya que al escribirla se ha dado cuenta de que está perdiendo momentos muy valiosos al lamentarse por lo que no puede cambiar. Se ha prometido a sí misma que luchará para que los años que le quedan sean para aprender a vivir el presente y dejar atrás el pasado, y poder disfrutar de lo que afortunadamente tiene, su maravillosa familia. Reflexión: perdonar es liberarse, el rencor solo te lastima a ti. No vivas en el pasado, vive el presente con la experiencia del pasado. Recuerda: sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todas. Si te gustó, por favor deja un me gusta, y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya. Muchas gracias por tu apoyo, y nos vemos en un próximo video.